Estamos muy buenas noches. Vamos a comenzar con la transmisión del día de hoy, que seguimos analizando el Catecismo, Doctrina Cristiana, Curso Superior del Padre José de Arp, pero hoy vamos a empezar con algo aparte de lo que es este libro, porque hoy vamos a hablar acerca de lo que son las indulgencias, y es un tema que pues hay que explicarlo lo mejor posible. Y me voy a basar también en el Catecismo de la Iglesia y en un documento que vi en una página católica. Vamos a comenzar como siempre haciendo nuestra oración inicial. Lo voy a compartir también con otros grupos que tenemos también de evangelización, ok, para que podamos compartirlo con todos, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a comenzar entonces y vamos a hacer nuestra oración pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé discernimiento sobre este tema y sobre nuestra vida como siempre. Y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, vamos a comenzar, ya sea que lo veas en vivo o lo veas diferido. Vamos a hablar precisamente acerca de la indulgencia. Aquí nos dice acerca de la indulgencia, de los tipos de indulgencia, qué es. Pero como este libro pues ya tiene un poquito de tiempo, decidí también hacer una introducción primero acerca de las indulgencias en base a lo que es una información que hay en catholic.net, que es una página católica que acostumbro yo leer. Y aquí nos dice qué es la indulgencia, ¿verdad? De hecho, lo compartí hoy en mi muro hace 2 horas más o menos. ¿Por qué vamos a hablar primero de esto? Bueno, porque aquí me parece que está un poquito más claro que como aparece propiamente en el catecismo que estamos analizando. Y aquí viene algo muy interesante. Dice: seguramente hemos oído la palabra indulgencia. Las indulgencias vienen etimológicamente de la palabra latina que es indulgeo, que significa ser indulgente, y también conceder la indulgencia es pues algo que se nos concede benignamente en nuestro favor. Alguien va a decir: bueno, ¿y qué es eso de indulgencia? Porque a lo mejor hemos oído, bueno, pues si haces esto, si a lo mejor te confiesas, pide por el Santo Padre, tienes una indulgencia parcial o una indulgencia plenaria, ¿verdad? Esto vamos a verlo el día de hoy y mañana, Dios mediante. Vean qué interesante. Dice: el Catecismo de la Iglesia nos proporciona con palabras de Pablo VI una definición más precisa. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados. Es algo que a veces no sabemos, En cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumplimiento determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Está en el Catecismo, en el numeral 1471. Dice: la definición exacta y densa relaciona 3 realidades: la remisión, el perdón, el pecado y la Iglesia. Vamos a analizar. La indulgencia consiste en una forma de perdón que el fiel obtiene en relación con sus pecados por mediación de la Iglesia. Y aquí viene una pregunta que a lo mejor nos vamos a hacer todos. Porque va a decir alguien: oiga, pero si ya nos confesamos, entonces no se nos perdona el pecado, ¿qué ocurre? De ahí la pregunta que está acá es la siguiente: ¿qué es lo que se perdona con la indulgencia? No se perdonan los pecados, ya que el medio ordinario mediante el cual el fiel recibe de Dios el perdón de sus pecados es el sacramento de la penitencia, como nos marca el Catecismo en numeral 1486. Pero según la doctrina cristiana, el pecado entraña una doble consecuencia. Vean por qué hay que evitar el pecado. Claro, evito el pecado, ya vimos en 7 sesiones, si no lo has visto, chécalo, en 7 sesiones anteriores hablamos del sacramento de la confesión. Fue un tema larguísimo porque es un tema muy importante. Pero aquí vamos a ver lo que son las indulgencias. Dice:
Dice, pero según la doctrina cristiana, el pecado entraña una doble consecuencia. Lleva consigo una pena eterna y una pena temporal. La pena eterna ya es perdonada solamente en el sacramento de la confesión. El que peca mortalmente pierde la amistad con Dios, privándose, si no se arrepiente y acude al sacramento de la penitencia, en la unión con Él para siempre. Pero aquí viene lo interesante. Aunque el perdón de los pecados por el sacramento de la penitencia entraña la remisión de la pena eterna, es decir, yo me confieso y se me perdona la pena eterna, es decir, por ese pecado, si yo me confesé, aunque sea mortal, no me voy a condenar. Pero aquí viene algo interesante. Dice, aunque se perdona esa pena, dice, subsiste aún la pena temporal. A lo mejor no lo sabíamos, ¿eh? Está basado en el catecismo de la iglesia, aquí también en el catecismo, investígalo. Ya cuando analicemos el catecismo, acabando este catecismo, si Dios nos presta vida, que yo creo lo vamos a acabar como en 3 meses, vamos a empezar a analizar el otro catecismo, el actual. Y aquí dice, fíjense, la pena temporal es sufrimiento que comporta la purificación del desorden introducido en el hombre por el pecado. O sea, hay dos penas, ¿verdad? La pena eterna que nos las quita la confesión y uno dice, ya estoy re bien. Pero hay una pena temporal, ¿ok? Y esta pena ha de purgarse en esta vida o en la otra. En esta vida, ¿cómo? Pues cuando yo ofrezco las cosas, se me va perdonando poco a poco esto, pero aquí nos vamos a enfocar de que se puede perdonar de una manera más rápida, precisamente a través de las indulgencias. Por eso aquí nos dice, en la privación, está de purgarse en esta vida o en esta otra, en el purgatorio. Esta pena que ya no es la pena del pecado, ¿sí? Sino como dice aquí, es una pena temporal. Hay dos formas de quitarlas. La primera puede ser a través de la indulgencia o en esta vida, o en la otra mediante el purgatorio, para que el fiel cristiano quede libre de los rastros que el pecado ha dejado en su vida. Vean qué terrible es el pecado. Nos aleja de Dios, sobre todo estoy hablando del pecado mortal, nos aleja de Dios, nos destruye la amistad con Dios, pero nos confesamos, sí, ya nos liberamos de la pena eterna. Pero quedó algo, como una basurita, como una exequia, y eso se puede quitar con las indulgencias. Si no se quita o si pues todavía subsisten, ¿verdad? También podemos ofrecer, por ejemplo, sacrificios, ofrecer a lo mejor rosarios, porque el Señor me perdone esa pena temporal que todavía tengo. Ahora bien, si no se llega a perdonar en esta vida, pues para eso está el purgatorio. Por eso cuando hablamos acerca del cielo, cuando hablamos acerca del purgatorio y del infierno, sobre todo cuando hablamos del cielo y del purgatorio, yo les decía, el cielo no puede entrar una persona que tenga algo por ahí, y es esa pena temporal, o a lo mejor algún pecado venial, ¿verdad? ¿Por qué no puede entrar? Porque no puede entrar un alma que esté sucia, en lo más mínimo que esté sucio. No puede entrar. Pero si alguien quisiera evitar el purgatorio, o por lo menos, a lo mejor no evitar todo el purgatorio, ¿verdad? Es mucho decir, pero evitar por lo menos más días en el purgatorio, aparte de la confesión, puede hacer uso de estas indulgencias, ¿ok? Y seguimos manejando aquí sobre esto, nos dice, ¿qué es lo que se perdona en la indulgencia? No se perdonan los pecados, como ya dijimos, sino lo que es la pena temporal. Y aquí dice, ¿cómo lo podemos entender? Dice, podemos poner una comparación. Imaginemos una intervención quirúrgica, un trasplante de corazón, por ejemplo. El nuevo corazón salva la vida del paciente. O sea, en el caso de la confesión, pues salva de que se vaya a condenar. Se ve así liberado el enfermo de una muerte segura. Nos vemos liberados si nos confesamos de una muerte espiritual ya plena, ¿verdad? Pero
Cuando ya la operación ha concluido exitosamente e incluso cuando está ya fuera de peligro, subsiste la necesidad de una total recuperación. Es preciso sanar las heridas que el mal funcionamiento del corazón anterior y la misma intervención han causado en el organismo. Pues de igual modo el pecador que ha sido perdonado de sus culpas solo por el pecado, aunque está salvado, ya se va a salvar, es decir, liberado de la pena eterna merecida por sus pecados, tiene aún que restablecer por completo, sanando las consecuencias del pecado, es decir, purificando las penas temporales merecidas por él. La indulgencia es como un indulto, un perdón gratuito, igual que la confesión. De estas penas temporales es como si tras la intervención quirúrgica y el trasplante de nuevo corazón se cerrasen de pronto todas las heridas. Vean qué padre, o sea, este ejemplo que está presentando, pues todavía tiene heridas la persona que le operaron el corazón, pues con la indulgencia se cierra todo, o sea, hoy sí ya se cura hasta las secuelas, es como una secuela que tuvo la operación, pues la pena temporal es como una secuela que tuvo lo que son las penas no temporales, sino las penas plenas, ¿verdad? Dice, se cerrasen de pronto todas las heridas y el paciente se recuperase de una manera rápida y sencilla, ayudado por el cariño de quienes lo cuidan, la atención esmerada que le recibe y la eficacia curativa de las medicinas. La Iglesia no es la autora, pero sí la mediadora del perdón de los pecados y el perdón de las penas temporales que entrañan los pecados. Por el sacramento de la penitencia, la Iglesia sirve de mediadora a Cristo el Señor, que dice el penitente, que le dice al penitente, yo te absuelvo de todos tus pecados. Con la concesión de indulgencia, la Iglesia reparte entre los fieles la medicina eficaz de los méritos de Cristo, nuestro Señor, ofrecido por la humanidad. Vean que está formidable esto. A lo mejor, pues nosotros no hemos investigado, ¿verdad? ¿Qué significa la indulgencia? Te repito la parte más importante. Cuando nos perdona nuestros pecados en el sacramento de la confesión, pues lógicamente ya quedan perdonados, ¿verdad? Pero se perdona, aquí lo dice muy claro, la pena eterna. Pero queda una pena temporal que se va a perdonar con la indulgencia en esta vida o con lo que es el purgatorio en la otra vida. Entonces, nada más para que veamos las consecuencias del pecado, no queda ahí nada más. Ok, me confesé, se me perdona el pecado, claro que se me perdona, pero no se me perdona la pena temporal. Por eso están las indulgencias que nos permite la Iglesia investigar y conocer. Ahora sí voy a abarcar, eso fue una introducción porque aquí está, me gustó porque tiene este ejemplo que mencionamos ahorita acerca del caso, por ejemplo, de un trasplante del corazón. Ahora vamos a empezar ya con el libro, pero nada más vamos a ver un pedacito, ¿verdad? Porque está nuevamente muy largo. En el 145 dice, ¿con qué nos ayuda la Iglesia para satisfacer la pena temporal? Nos ayuda con las indulgencias. ¿Qué es la indulgencia? Que nos sirve de repaso. Es el perdón de la pena temporal que después de perdonar los pecados nos concede la Iglesia fuera del sacramento de la penitencia. De consiguiente, las indulgencias no perdonan ni la culpa del pecado ni la pena eterna. Acuérdense que solo perdona lo temporal, lo que queda. ¿En qué virtud nos perdona la Iglesia la pena temporal? En virtud de la potestad que tiene de atar y desatar, supliendo con el tesoro inagotable de los méritos de Jesucristo y de los santos la deficiencia de nuestra satisfacción. Lo que Jesucristo hizo y padeció para redimir al género humano fue mucho más de lo estrictamente necesario. O sea, Él amó hasta el extremo. Yo siempre he dicho, pudiera haber bastado, ¿verdad? Que Jesús hubiera muerto, hubiera resucitado, pero hubiera muerto sin ser de una manera tan cruenta, tan terrible. Pero tenía que morir así de manera tan terrible para que entrara en nuestra razón, y a veces ni así entra, lo que ha significado la muerte de Jesús por nosotros. Luego nos dice, más que lo necesitaba, o sea, se murió con una situación más de lo que necesitaba para satisfacer a Dios por su propia pena temporal. Estos méritos excesivos de Jesucristo, de la Santísima Virgen y demás santos, forman lo que se llama el tesoro espiritual de la Iglesia.
la cual lo recibió en depósito de mano nuestro Señor Jesucristo con el fin de administrarlo como bien común de todos los fieles. Porque en virtud de la comunión de los santos, la abundancia de los unos suple la deficiencia de los otros. O sea, somos el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Luego, la abundancia, luego dice, como miembros que somos de un mismo cuerpo. Aquí nos lo dice 2 Corintios capítulo 8, versículo 14. Y en el 148 nos dice, ¿qué hemos de creer los cristianos respecto a la indulgencia? Que la iglesia tiene la potestad de concederlas y que el uso de las indulgencias es muy provechoso a los fieles. No estamos obligados a buscar una indulgencia, pero ¿vamos a desperdiciar esta gracia de la iglesia? Lo que sí estamos obligados, como hemos visto en los 7 temas anteriores, es a confesarme si estoy en pecado mortal, sobre todo, y también si estoy en venial. En el 149 dice, ¿de quién recibió la Iglesia Católica la potestad de conceder indulgencias? La recibió del mismo Jesucristo, quien le dio el poder de perdonar todas las penas merecidas por el pecado. Y esas que son personales, ¿verdad? Pues también. Dice aquí, todo lo que desatéis sobre la tierra también será desatado en el cielo. Está en Mateo 18, 18. El apóstol San Pablo ya hizo uno de este poder cuando, en el nombre de Jesucristo, perdonó la pena al corintio arrepentido. 2 Corintios 2:10. En los primeros siglos de la iglesia, también los obispos hacían muchas veces uso de la misma potestad, mitigando o redimiendo a los pecadores arrepentidos las penas canónicas o partes de ellas. En el 150 nos dice, ¿a quién corresponde el derecho de conceder indulgencias? Al Papa preferentemente, que como sucesor de San Pedro tiene la llave del reino de los cielos, pero también los obispos pueden conceder algunas indulgencias parciales. Cosa análoga practican con frecuencia los jefes de Estado cuando en virtud del derecho que les concede la Constitución indultan ciertas penas impuestas por los tribunales. O sea, hace la comparativa de cómo también a nivel gobierno, ¿verdad? También a veces se perdona, por ejemplo, a un preso, ¿verdad? En el 151 dice, ¿qué se requiere para ganar indulgencias? Esto es muy importante. Para ganar indulgencias se requiere, 1, hallarse en estado de gracia, o sea, haberse confesado. Practicar con puntualidad las obras buenas prescritas para ganarlos. Siempre que hay una indulgencia, pues viene acompañado de una serie de pasos que debemos de seguir. Por ejemplo, una indulgencia plenaria, por ejemplo, si visitas una iglesia, una indulgencia plenaria. Me acuerdo cuando hace años, pues el Santo Padre, bueno, generalmente lo hacen cada año, o cuando hay un jubileo, precisamente, hace unos años hubo un jubileo, cuando lo proclama la iglesia, que por ejemplo, el hecho de hacer una obra de caridad o algo así me da una indulgencia. Entonces hay que investigar cuáles hay actualmente. En el 152 nos dice, ¿qué es provechoso a los fieles? ¿Por qué es provechoso a los fieles el uso de las indulgencias? Dice, porque perdona la pena temporal, como ya dijimos, cometida por los pecados, porque nos incitan a reconciliarnos con Dios, supliendo con ejercicios piadosos más fáciles, sí, porque nada más es realizar la indulgencia, las gravísimas penas canónicas en otro tiempo. Acuérdense que dijimos que antes todo era un poco más complicado. 3, porque nos estimulan a verdadera penitencia y enmienda seria de nuestra vida, puesto que sin estos requisitos no es posible ganar. Y la 4, porque fomentan la frecuencia de los sacramentos y la práctica de las obras buenas. En efecto, dice, el efecto de la ignorancia o calumnia grosera, el decir que la iglesia perdona con las indulgencias pecados pasados o aún futuros, o que concede indulgencia por dinero, esas son cosas que no son verdad. La verdad es que la iglesia, al conceder indulgencia, ha exigido muchas veces que a más de las condiciones de verdadera penitencia se diera alguna limosna para fieles piadosos, por ejemplo, para la construcción de la iglesia, un hospital, etc. O sea, no pedir dinero, sino que ustedes pueden ofrecer, por ejemplo, dar un donativo, ayudar a una persona, y eso también puede ser en algunos casos como una indulgencia.
Luego nos dice, pero como esto, por laudable que al principio fuera, con el transcurso de los años, viniera a dar origen a varios abusos. Claro, el Concilio de Trento abolió estos últimos, declarando, no obstante, que el uso de las indulgencias es muy provechoso al pueblo cristiano y ha sido aprobada por la autoridad de los santos concilios. Y vamos a ver dos más para terminar. En el 153 nos dice, nos exime la Iglesia al concedernos indulgencias de la obligación de hacer penitencia. La Iglesia, al concedernos indulgencias, de ninguna manera nos exime de la obligación de hacer penitencia, puesto que tanto más participa uno de las indulgencias, cuanto mayor es el celo de la penitencia y su amor a Dios. La Iglesia solo quiere suplir nuestra insuficiencia, ayudarnos a pagar en esta vida la pena temporal, o sea, para que no tengamos que ir al purgatorio, o bien dijimos, sería muy ostentoso decir, no, ni voy a ir al purgatorio, pero se reducen los días en el purgatorio. Y alcanzar así con amorosa indulgencia lo que antes pretendía lograr con los rigores de las penas canónicas. Y vamos a terminar con esta pregunta para dejarnos muy emocionados para lo que vamos a ver después. Y en el 154 dice, ¿de cuántas clases son las indulgencias? Puede ser indulgencia plenaria, que perdona todas las penas merecidas por los pecados ya perdonados. O sea, es formidable. La indulgencia plenaria me va a perdonar las penas, todas las penas merecidas por los pecados ya perdonados, las penas temporales. Es decir, si yo llevo, no será 500 confesiones, esas 500 confesiones hubieron penas temporales, que ya explicamos de qué se trata. Y la indulgencia plenaria me va a quitar todas. Ahora, la indulgencia parcial solamente perdona partes de ella. Por ejemplo, perdona días en el purgatorio. En cambio, la plenaria, todo el tiempo. Quedamos completamente listos, ¿verdad? Así que, pues bueno, es importante que investiguemos, que leamos, que aprendamos más, cualquier cosa. Mañana vamos a continuar repasando esto y viendo las últimas preguntas, y ya vamos a empezar con el sacramento de la Eucaristía, que vamos a ver cosas formidables acerca del cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, investiguemos, ¿verdad? Decía el padre Amatuli, si no me equivoco, decía católico ignorante, futuro protestante. Entonces hay que investigar, hay que leer, hay que profundizar, y si hay dudas hay que preguntar, porque es importante aprovechar todas las gracias que Dios nos da a través de su iglesia. Dios les bendiga, hasta mañana, compártelo para gloria de Dios. Buenas noches.